Bueno, Claro. muchas gracias a todas las personas que están acá. Hoy es un día súper especial porque tenemos así, como puse ahorita, acabo de poner mi LinkedIn, tenemos aquí a una super bestseller y esta nuestra bestseller acá hoy es Vivian Puerta. Y cuando nosotros hablamos de las celebridades en Colombia, de los temas de sostenibilidad, pues en esta lista top de la lista aparece Vivian. Y me voy a tomar un ratico más largo para contarles un poquito de ella. Yo les cuento primero a nivel personal que no sabía que era de Santa Marta. Les cuento también que increíblemente a muchas cosas, pese a que compartimos distintos asuntos, pues no nos hemos cruzado, que nos hayamos dado cuenta personalmente en un evento donde estaba Alicia Lozano y entonces, pero pues sigo a Vivian en redes sociales. Quienes todavía no la sigan en redes sociales, les súper recomiendo que la sigan porque el contenido que publica es súper valioso en temas de sostenibilidad. Entonces les voy a contar quién es Vivian. Pues Vivian ella creó y fundó la organización de la firma de consultoría que se llama Wise Sustainability. Y también les voy a contar, es una experta en educación para el desarrollo sostenible. Fue directora de la Fundación EPM, fue directora de la Fundación Colombianitos, fue directora de United Way Colombia, es abogada del externado, especialista en Derecho de Empresas del Rosario, especialista en Gerencia Estratégica de los Andes, un MBA del Rosario, una maestría en Liderazgo Internacional de ADA, muchísimos cursos de actualización en diferentes partes del mundo, incluyendo en Cambridge. Tiene algo muy especial que ahorita yo creo que nos cuentes un poquito, si se puede. Cuando trabajaba ella en EPM, hizo un trabajo súper tenaz, súper fuerte con el tema de las librerías, pues de las bibliotecas. Y entonces con el tema de las bibliotecas, porque claro, algunas personas van a preguntar, en la presentación decimos, la única latinoamericana miembro del Comité Global de Sostenibilidad y Ambiente de la IFLA. La IFLA es la Federación Internacional de Bibliotecas. Entonces aquí también un tema súper importante de la educación y todo lo que significa o mantenerse ahí en la frontera del conocimiento, como decimos nosotros. Voy a permitirme también contarles un poquito de algunos de los honores o reconocimientos que ha recibido Vivian. Vivian, pues les contaba que ella ganó el Best Green Library en el 2003 por la selección de sostenibilidad ambiental de las prácticas sostenibles en la Biblioteca EPM. También se ganó la medalla de fe en la causa de la Armada Nacional de Colombia, esto por el apoyo a la paz y el desarrollo nacional. Ganó la Gran Orden al Mérito de Gestión Social Nidia Quintero de Asodamas y el Congreso de la República. También ganó el premio de Mujer Pionera de la Vicepresidencia de la República. También él ganó el premio de la mejor práctica en equidad de género de la Wilton Park Conference, por una iniciativa que se llama Jugamos la misma cancha. Y también pues ha tenido diferentes reconocimientos en temas de buenas prácticas de educación de calidad y además ha escrito artículos. Se mantiene ahí la firma Y Sustainability, que ya le vamos a decir como que nos cuente un poquito qué hacen, pero aquí básicamente hacen tres cosas. Uno, el tema de asesoría, otro, el tema de mentoría y el otro, que es el tema de consultoría. Entonces, bueno, pues Vivian, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la Universidad de AFIT. Gracias a las personas que están conectadas, gracias a los que no se conectados y nos están viendo después que ¿no es cierto? Estamos grabando, vamos a tener entonces en diferido esta presentación. Y Vivian, quería contarte, pues esto es una cosa como un fenómeno, el interés que hubo en tu conferencia o en esta conversación. Entonces, pues gracias y gracias por todo lo que has movilizado, porque yo creo que esta convocatoria que tienes, pues es súper genial. Yo soy María Alejandra, by the way. A propósito, soy María Alejandra, soy la jefe de la maestría de sostenibilidad en la Universidad de AFIT y también estoy liderando el proyecto de la maestría en futuros de la Universidad de AFIT. Entonces, que también luego después hablaremos de eso con Vivian y con quienes más se quieran sumar. Entonces, Vivian, pues María. vamos al grano. ¿Y dónde está el ROI de la sostenibilidad? O sea, cuando le dicen a la gente como
bueno, yo no sé, es que no sé cómo convencer, cómo decir, yo quiero hacer esto, pero después cómo justifico. Entonces, cuéntanos dónde está. Voy a hacerte todas las preguntas que tengo de una. Ok, Y dale, listo, no, 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 déjame no, no, anoto. empecemos antes. Primero, no, primero hablemos ¿Dónde está como el ROI? cuál es tu definición de sostenibilidad. Ok. También miremos y después pasemos un poquito, pues nos cuentas qué hace Why Sustainability, nos puedes contar cosas adicionales que se me hayan quedado por fuera pues de tu recorrido profesional. Y luego nos vamos al plato fuerte de hoy, que va a responder esta pregunta de dónde está el rol de la sostenibilidad. De una. Entonces, Vivian Puerta, sí, adelante, por favor. Gracias, María, de verdad, me siento muy honrada por tus palabras y por esa presentación tan espectacular. Yo soy una apasionada de la sostenibilidad y la educación. Soy abogada, entonces a la gente a veces cuando me escucha hablar me dice, pero ¿tú qué estudiaste? Y yo, no, yo soy abogada, pero toda la vida he estado muy atraída por el sector corporativo, entonces hice una especialización en Derecho a la Empresa, la MBA que contaste, he trabajado en temas comerciales, he liderado proyectos de sostenibilidad, de que salió la Agenda 2030. Bueno, he hecho un montón de cosas y he trabajado de la mano de la UNESCO, promoviendo la educación para el desarrollo sostenible y de hecho fui seleccionada por ellos para ser formada en Corea sobre este tema. Entonces, todo este conocimiento y toda esta experiencia, porque he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, en multinacionales, en KPMG, en PricewaterhouseCoopers, en Alquería, también en fundaciones. Entonces, para mí hablar de los grupos de interés en clave de sostenibilidad es muy fácil porque he pasado y los he vivido todos, entonces tengo claro qué es lo que lo mueve a cada uno. Y vuelvo y te digo, el tema para cuando tú me preguntas cuál es la definición de sostenibilidad, yo tiendo, o algo que me encanta, es poner la sostenibilidad en un lenguaje lo más sencillo posible para que le pueda llegar a todo el mundo. Ayer estaba dictando un taller para unos empresarios aquí en Medellín y yo les decía, esto es sencillo, esto básicamente es, hay que generar utilidades, pero usted para generar utilidades también se vale de las personas y de los recursos naturales que están en el planeta, ¿cierto? Que esos son nuestros tres ejes, el eje económico, el eje social y el eje ambiental. Al final significa que usted tiene que generar utilidades, que es lo más importante, pero cuidando esos otros ejes, esas personas que en principio, y para mí ustedes los que me siguen en LinkedIn me han escuchado muchísimo hablar de los colaboradores. Yo siento que el papel de los colaboradores en las empresas es fundamental. Tú hiciste un impresionante listado de los premios que me he ganado y siempre digo que esos premios no los he ganado yo, gracias a Dios yo he estado ahí liderando, pero ese es el resultado siempre de un montón de gente que se puso la camiseta y que dijo yo quiero trabajar por esto. Entonces, para mí esa es la definición más sencilla de sostenibilidad. Y es la que promuevo en todos los escenarios. Obviamente, cuando dicto conferencias y talleres, cada vez que lo hago, analizo las estrategias de sostenibilidad de las empresas y adapto lo que, digamos, todos estos conocimientos o todos estos términos técnicos de acuerdo con el sector. Los niveles de madurez de las empresas en Colombia son demasiado variados. Tenemos unas empresas maravillosas con muchísimos años de experiencia, que dan línea incluso a nivel mundial. Es fantástico ver avances de empresas como Bancolombia, como Postobón, en fin, hay muchísimas empresas que hoy no quisiera seguir contando, dando nombres porque de pronto se me queda alguna por fuera y alguna amiga me va a decir, no me nombraste, pero bueno, soy fan de muchas empresas colombianas que están trabajando en el tema, pero también entiendo que hay otra gran cantidad que no sabe de esto. Entonces es fácil hablar de sostenibilidad y que a uno le aprueben los temas de sostenibilidad cuando esa alta dirección ya está absolutamente convencida de que esto es importante y cuando esa alta dirección sabe que esa inversión que tú haces en sostenibilidad puede tener un retorno en el mediano o en el largo plazo. Mira tú, María, que de las primeras preguntas que le hacen a uno en sostenibilidad es, vea, la primera es, Vivian, pero ¿hay algo que me obligue a hacer eso? ¿Hay algo que me obligue a iniciar una estrategia de descarbonización? ¿Hay algo que me obligue a hacer algo de economía circular? Es decir,
ese gerente general en principio está pensando en, hay una norma que yo tengo que cumplir, porque si tengo que cumplir una norma, de una lo voy a hacer porque me quiero ahorrar la sanción, ¿cierto? Y ahí es cuando hablamos de esa alta dirección que entiende la sostenibilidad exclusivamente dentro de ese rango, el rango de cumplimiento regulatorio. Pero ya la segunda es lo que uno encuentra en muchísimas empresas y es, ven, pero esto es un gasto o es una inversión, porque a mí no me queda claro si esto es un gasto o una inversión. María, ¿qué me ibas a decir ahí con respecto a lo que te estaba diciendo? Pero Estás no, muteada. que no te quiero interrumpir, no te quiero interrumpir, por eso alcé la mano para, pero aquí voy apuntando, entonces luego te hago preguntas de seguimiento, pero por favor sigan, que la interrumpí justo en el momento en donde nos estaba dando las claves para definir cuándo la sostenibilidad es un gasto y cuándo la sostenibilidad es una inversión. Y este punto es súper clave y vamos después en algún momento profundizar con Paola Ortiz, que es súper tesa también en esos temas. Ella estudió contaduría y es la persona, la directora de finanzas de Confama, pero su especialidad es esa, o sea, cuando se clasifican los temas de sostenibilidad en uno u otra parte dentro del PG. Entonces, No, me imagínate, encanta que tengas aquí a Paola Ortiz porque ella es contadora y yo el mundo de los contadores lo respeto impresionantemente. sí, Entonces, sí, que venga no, aquí a darnos cátedra contablemente cómo es, me encanta. Yo te no, voy a no, hablar. Paola se graduó ahorita, se va a graduar en noviembre de la maestría en sostenibilidad, entonces, y Genial. no está conectada, entonces espero que sepan y le avisen quienes la están escuchando que hemos hablado de ella. Pero Vivian, no te voy a interrumpir, tú sigues y ahorita Vale. yo sigo con las preguntas, pues porque normalmente, qué pesar, interrumpo a la gente muchísimo. Dale, dale, dale. Bueno, no. Entonces les estaba diciendo que la siguiente pregunta es, Vivian, ¿pero eso es un gasto o una inversión? Es decir, esta es una pregunta reiterada en la alta dirección. Y ahí es donde comenzamos o los líderes de sostenibilidad comienzan a enredarse un poquito en cómo hablar ese lenguaje, ¿sí? Que le permita eh, conectar con esa alta dirección que además tiene unas metas a un año. Y yo aquí tuve la oportunidad, les voy a contar una infidencia, tuve la oportunidad de estar también en un panel en la Universidad Externado, hablando de derecho societario y sostenibilidad. Y yo les decía, pues se va a revolcar mi querido Fernando Inestrosa en su tumba, pero es que el derecho societario es antisostenible. Y entonces la gente me decía, pero ¿cómo así? Y yo, pues claro, el derecho societario dice que el gerente general o los administradores deben buscar maximizar el valor de los accionistas. Y ese es solo uno de los ejes. Entonces, ¿qué hacen los administradores? Siempre están pensando en dinero, en cómo esto me va a pegar a mi utilidad, esto me va a generar un EBITDA positivo o no. Y si a eso le sumas que este administrador va a ser evaluado en su gestión cada año con corte al 31 de diciembre, pues imagínense la presión que tiene este hombre para quedar bien año tras año. ¿Cierto? Entonces ahí es cuando comienza esa dicotomía de si yo por qué tengo que invertir aquí, esto al final me va a sumar en este resultado, porque cuando a ese gerente general le va mal o no presenta unos resultados sobresalientes, pues le va a tocar justificarlo. Llega esa junta directiva muy preocupado tratando de decir, oiga, lo que pasa es que el dólar subió, lo que pasa es, y comenzar a nombrar todas estas externalidades y cómo la gestionó y por qué razón fue que no cumplió con esa expectativa que tenían. Entonces ahí también hay un tema importante para los gerentes generales y es ese gerente que hoy día no tiene una alta dirección, me refiero a una junta o una asamblea que le está permitiendo ver al mediano o en el largo plazo, pues va a tener una presión mucho más alta de tener resultados en el corto plazo y va a ser mucho más exigente a la hora de decidir desembolsar dinero o no para un proyecto sostenible. Entonces aquí voy a compartir mi presentación, mi querida. Espérate, antes de pasar a tu presentación, yo sí quisiera como hacer varios comentarios de ser posible, igual que tú. No quisiera empezar a nombrar personas, pero sí necesito nombrar a Franco Pisa, quien también es contador de base. Y el tema de la contaduría es tan importante para los temas de sostenibilidad, pero tanto. O sea, los contadores no se alcanzan a dimensionar la importancia de ellos precisamente para poder hacer las justificaciones de esto que nos va a presentar Vivian. El tema que hablabas ahorita de la legislación, de los intereses de la sostenibilidad de la legislación.
es súper interesante, pero también los expertos en sostenibilidad son las personas que están a la delantera, o sea, son las personas que están y pueden anticipar legislación. Entonces, por eso preferible contratar a un experto en sostenibilidad que un abogado. Bueno, pero obviamente va a ser mejor contratar el abogado que sea experto en sostenibilidad. Y no solamente por los temas de cumplimiento, sino poder avanzar en estos temas. Y el otro tema, que ahorita me imagino que podemos hablar un poquito de eso, estamos nosotros aquí, pues varias de las personas que están acá pues, diligenciar un formato para el estudio de unidades en sostenibilidad y el tema de la bonificación aparece súper importante ahí como uno de los temas que sirve la utilidad de incluir las bonificaciones anuales Pero precisamente para mover esa agenda. Dale, cuéntame. las bonificaciones anuales te refieres como un Los ejercicio de bonos. compensación laboral Correcto, por por cumplimiento compensación de metas laboral. de sostenibilidad. Exactamente. Entonces hay mucho, y aquí sí, o sea, como una quinta parte de las empresas de las empresas que participaron del estudio reportan que pues que los top, o Los sea, que la alta colaboradores. dirección, exacto, los colaboradores, pero también los líderes de alta dirección reciben una bonificación por esas metas relacionadas con sostenibilidad. Entonces ahí tienes ultra enganchado no solamente al CEO, pero al resto de tu C-suite en los temas de sostenibilidad. Ahora sí, la presentación del Vivian Puerta. No, 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 y ese tema también es muy interesante. Mira que estuve dictando una charla en una de las principales empresas embotelladoras del país y la charla era para el Green Team. Y una de las cosas que ellos me decían no era alta dirección, era un grupo de empleados que ya estaban movilizados alrededor de la sostenibilidad, no necesariamente alta dirección. Y una de las cosas que decían es, óyeme, qué interesante, nosotros quisiéramos tener también esa bonificación que sabemos que tienen los directivos en temas de sostenibilidad. Y sí, es una forma de movilizar la estrategia al interior de las organizaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, Una, para efectos de esta clase, hoy les voy a hablar de arquitectura financiera para creación de valor sostenible. Esto que ustedes van a ver el día de hoy, y vamos a comenzar hablando un poquito de estos dos grandes líderes al interior de las organizaciones, que está el CSO o gerente de sostenibilidad y el CFO o el gerente financiero. Y lo que hemos visto a través del tiempo es que la sostenibilidad ha pasado de ese ejercicio de cumplimiento, reputación y marketing a ser un imperativo financiero y estratégico. Y el rol de ese CFO o ese gerente financiero ha trascendido de ese rol tradicional para convertirse en el aliado perfecto del gerente de sostenibilidad. Y aquí hay un meme que andaba por todos lados, que era una mujer que era la de sostenibilidad y un hombre que era el financiero y decía, ¿y somos amigos? Y el de la de sostenibilidad decía, sí, y el financiero, no. Y realmente yo creo que al final es un llamado a trabajar muy, muy de la mano, porque de esa manera se asegura un tránsito un poquito más fluido de las decisiones que se dan al interior de la organización. De hecho, María, creo que tú también habías escuchado o tal vez leído este concepto del Chief Value Officer, que es el líder que integra. buenísimo. Estuve tentada también a decirte como que el título de la conferencia lo hiciéramos, pero qué bueno que tocaste ese tema, dale. Mira, El este hombre, CBO. el CBO, además que yo le digo mis respetos, porque yo sé que ya hay algunas empresas que tienen este cargo, porque trabajar y alinear sostenibilidad, finanzas y propósito cuando estamos en una corporación grande es un reto inmenso. Pero al final, este CBO o el gerente de valor es el que logra ensamblar y articular todo para proteger ese valor futuro de la organización. Entonces, miremos unos datos, como un poquito para darle sustento a este tema del gerente financiero cada vez más cercano al gerente de sostenibilidad. Hay un estudio de Accenture del 2021 que decía que el 68% de los gerentes financieros globales, pero ojo, del sector de servicios públicos, ya estaba liderando todos los temas de desempeño de los desempeños de los indicadores ESG en su organización.
¿Y por qué? Porque claramente este sector es altamente sensible a los riesgos relacionados con el cambio climático. Entonces, cuando ya la sostenibilidad comienza a verse como un riesgo, ¿cierto? Cuando los temas climáticos comienzan a verse claramente como un riesgo financiero, pues ya entra directamente ese gerente financiero a tomar el liderazgo y a decir, ok, necesitamos medir, necesitamos tomar decisiones, necesitamos tener datos que aseguren ese valor de la empresa en el mediano y en el largo plazo. Ahora, si ya vamos a un estudio más reciente, este de Deloitte del 2024, que es una muestra más multisectorial, no es exclusiva de servicios públicos, lo que se encuentra es que el 32% de esos gerentes financieros ya tienen responsabilidad en el informe de sostenibilidad y otro 16 la comparte con el gerente de sostenibilidad. Entonces, todo esto para decir, ojo, sostenibilidad y finanzas debería ser los aliados perfectos para poder llevar a buen término esas metas ambiciosas que seguramente tienen ustedes en sus organizaciones. Entonces, ¿cómo hemos terminado de pasar de ese riesgo reputacional al riesgo financiero? Hay una cosa fundamental y es, hay que tener en cuenta que todas esas decisiones, las decisiones ambientales, sociales y de gobernanza, al final impactan el valor de la empresa. Y la acción o la inacción ante esos riesgos ESG se convierten en riesgos financieros. Entonces vamos a hablar de tres conceptos básicos. El costo del dinero, y son las empresas que tienen un alto riesgo ESG, que por supuesto pagan más primas de seguro y tienen tasas de interés más altas. El segundo, el acceso a capital, todo lo que tiene que ver con las calificaciones de estas crediticias de Moody's, Fitch, S&P, que incluyen variables ESG en sus evaluaciones. Además, ustedes saben que si una empresa rebaja su calificación, inmediatamente se encarece su financiamiento y los inversores comienzan a mirarlo con lupa. Entonces, aquí también el comportamiento o la disciplina en el manejo de estos indicadores de ESG es fundamental para tener un mejor acceso al capital. Y el tercero tiene que ver con ingresos y competitividad. Es decir, los consumidores y las cadenas de suministro globales cada día exigen más transparencia y responsabilidad ambiental y social. Y de hecho, se pueden terminar perdiendo contratos o clientes por no cumplir con este tipo de exigencias. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. Y es este caso de un fondo europeo. Este es una empresa agroindustrial colombiana que exporta aguacatejas y quería acceder a un crédito de un fondo europeo que obviamente le pidió un due diligence, ¿no? Para saber en qué estaba en estos tres indicadores. Y ¿Eso es un caso luego, real, Vivian, o es un es, caso hipotético? es un caso de la De vida la vida real, real. Wow, de qué la bien. vida real. Y entonces, de este fondo europeo, no puedo dar detalles de los resultados, pero No, no, por lo que favor, sí les... ni nombre de la empresa, pero sí es Ah, importante saber como que sí. estas cosas sí pasan y pasan. Claro, este fondo europeo le dijo, usted tiene que hacer un due diligence y miren el nivel de exigencia del due diligence. En términos ambientales le pedía, uno, garantizar que el proyecto no cause pérdidas de bosques ni directa ni indirectamente. Ningún cultivo podía ubicarse en zonas de conservación o corredores ecológicos. Había que implementar proyectos de reforestación y manejo adecuado de residuos agrícolas. Proteger los páramos y el agua. Ustedes saben que el cultivo de los aguacates es altamente intensivo en consumo de agua y por lo tanto pedía también garantizar una gestión responsable del agua, controlar el uso de agroquímicos y que no se afectaran ni los ríos ni los acuíferos. Ojo, solo en temas ambientales. Ahora, en relaciones comunitarias y sociales, de lo que estábamos hablando ahorita, María. Uno, dialogar con comunidades locales y llegar a acuerdos sobre el uso del agua y de los caminos rurales. Aquí tenemos 155 personas conectadas. Si de los que estamos aquí, los que hayan manejado comunidades, saben que esta es de las cosas más difíciles del mundo. Sentarte a dialogar, a generar consensos, participación, que la gente vaya, que vaya con buena disposición. Esto es realmente un gran reto. Dos, evitar conflictos o desplazamientos, porque imagínate que hay en este sector donde ellos querían expandir su proyecto, pues ya se habían dado desplazamientos de tierra.
Entonces, ojo, tenían que garantizar que iba a haber desplazamiento en tierras campesinas. Y la final, que parecería la más fácil, es todo el tema de condiciones laborales dignas y libres de discriminación. Ahora, en temas de ética, gobernanza y expansión responsable, ojo, como había habido desplazamiento, entonces estaban pidiendo como una trazabilidad súper juiciosa de los títulos de las tierras que iban a comprar. Entonces debían contar con una herramienta para asegurar la trazabilidad y la legalidad de las tierras. Tenían que garantizar transparencia total desde la producción del aguacate hasta su exportación y que el plan de crecimiento sostenible incluyera incluso que los proveedores cumplieran con los mismos estándares. Ahora, si tú me dices a mí, wow, eso es impresionante todo lo que están pidiendo, pues así sería la rebaja de la tasa para acceder a ese crédito de millones de euros, que ellos estaban absolutamente dispuestos a pagar el due diligence y hacer todas las inversiones que necesitaran para poder acceder a ese crédito. Entonces acá, mira, el agua, la biodiversidad y los territorios, en este caso, definían esa inversión. Entonces, la sostenibilidad se convierte en el criterio que te abre o te cierra las puertas del capital. No hay nada más financiero, es decir, no hay un pacto más claro en términos financieros que esto. Ahora, para efectos de esta maravillosa reunión, de esta charla, yo creé esto que se llama la triada del ROI, ¿sí? Es más como un ejercicio metodológico. No son métricas contables, menos mal ahí tengo el disclaimer, María. No son métricas contables, sino que buscan pasar de una métrica operativa que es el ROI a una estrategia de valoración de capital. ¿Por qué? Porque tú sabes que el ROI no considera el valor del dinero en el tiempo. Y el BPN, que es el valor presente neto, sí mide las decisiones que crean valor en el futuro. Entonces, vamos a hablar de estos tres tipos de ROI, que finalmente la idea es que sirvan de insumo, ¿sí? No solamente desde el punto de vista del lenguaje técnico en el que le queremos hablar a la alta dirección, sino también para esos contadores que están muy pendientes de ver cómo es que se va a calcular esto, cómo es que esta métrica al final le puede generar si es un valor positivo, con un valor positivo o un valor negativo para que se pueda hacer la inversión. ¿Listo? Entonces, hablemos de tres ROI. Está el ROI de la prevención. El ROI de la prevención es aquel que evita la destrucción de valor. Es decir, hay una protección del flujo del caja. ¿Cómo se gana valor? ¿Cómo se gana ese ROI de la prevención? Evitando los problemas costosos en el futuro. Este ROI ya les voy a explicar en detalle, tiene como sus cositas que son un poquito más complejas, pero ya les voy a dar varios ejemplos para que ustedes lo entiendan perfectamente. El segundo es el ROI de la disciplina financiera. Este yo lo llamo disciplina financiera que está muy atado a la gobernanza. Tiene un impacto directo en la valoración del flujo de caja y en el costo de capital. Y la idea es que al final te permita acceder a capital premium en condiciones preferenciales. Entonces, ¿cómo ganas al bajar el costo del dinero que tú pides prestado? ¿Mm? Como en el caso que les acabo de contar, en el que si esta empresa realmente cumple con todos los requerimientos, tiene acceso a ese crédito con una tasa súper preferencial. Y finalmente está el ROI de la innovación, que es el que logra maximizarse a través de nuevos modelos de negocio que tienen que ver con economía circular y con la optimización de procesos, es decir, que mueve dos palancas. Se gana al crear los nuevos ingresos y al ser más eficientes. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ROI de la prevención. Esta es la pregunta clave, es ¿cuánto vale lo que evitamos perder? Ojo, ¿y qué es lo que evitamos perder? ¿Qué pasa? Lo que se busca calcular es el valor de ese riesgo financiero que no ocurre. ¿Cómo evitamos esa pérdida, esa multa, ese deterioro al actuar a tiempo, al tomar una decisión antes de? ¿Qué es lo que se busca? Mitigar una pérdida futura. Entonces vamos a poner este caso que es uno de los más fáciles. Tiene que ver con la mitigación del riesgo sistémico, todo lo que tiene que ver con cambio climático. Los mercados y las normas contables ya reconocen que el cambio climático afecta directamente el valor de los activos, es decir, ya está reconocido como un riesgo financiero. Entonces, ¿qué pasa? Las sequías, las inundaciones, las crisis energéticas pueden generar interrupciones operativas
Y esas interrupciones operativas terminan reduciendo el flujo de caja y afectan al final la estabilidad del EBITDA. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que se quiere con este ROI? Ojo, ¿cómo nos podemos anticipar a estos fenómenos climáticos? ¿Qué podemos hacer para mitigar ese riesgo de tal manera que yo pueda proteger ese flujo de caja? ¿Cierto? Y tratar de mantener el mayor tiempo posible la estabilidad del EBITDA. Ahora, hay otro segundo punto que a veces es más complejo de manejar o de estimar, y son los cambios regulatorios o fiscales. ¿Mm? Estos cambios regulatorios al final pueden reducir márgenes, pueden volver obsoletos activos. Hay políticas de descarbonización que ocurren en otros países o leyes sobre descarbonización que son muy estrictas en otros países con los cuales tú tienes relaciones comerciales y al final a ti te toca cumplirlas. Entonces, ojo también con ese tema. Entonces, al final, este ROI del riesgo evitado lo que hace es que mide el valor que al principio gana la empresa al anticiparse a esos escenarios y al poder actuar antes de que ese riesgo se materialice. Entonces les voy a hablar como de 3 ejemplos. Este me gusta mucho porque es bien difícil. Estoy seguro, ya me imagino yo a un financiero diciendo, pero usted cómo me garantiza que lo que yo voy a invertir ahora realmente me va a mitigar el riesgo, que si eso pasara, pero realmente, ¿y qué tal que eso no pase? Y usted me está haciendo gastar una plática hoy. Entonces, por eso se los voy a desmenuzar un poquito más. Primero, Claro, lo mismo que tienen que decir todas las personas que venden seguros, por ejemplo. O sea, claro, son esos argumentos. Tenemos que hablar de sostenibilidad y seguros algún día con David, o sea, o con las personas que quieran, porque es un temazo también. claro, párale bolas a esto. ¿Quién hubiera pensado que en Bogotá íbamos a tener una crisis hídrica como la que se tuvo del 2024 al 2025? Qué pena me da con todos, pero pues yo no lo vi venir. Muy pocos lo vieron venir. Ahora, no sé si los que lo vieron venir, no sé si hubo gente que lo vio venir, y la segunda pregunta más bien es, no sé si esa gente tomó medidas preventivas para mitigar ese riesgo. Ojo. ¿Mm? Y ahí la inversión en prevención no es un gasto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Digamos que ya pasó. Una gran pregunta que siempre he tenido y que no me la han podido responder y no he podido encontrar documentos que me digan si sí o si no es, número uno, ¿alguien ha medido el impacto económico de ese racionamiento en las empresas en Bogotá? Número uno, a nivel sectorial, por ejemplo, ¿no? Eh, o incluso cuántas empresas ya... Si alguien sabe al menos que hubieran medido alguna partecita, porfis pónganlo en los comentarios porque es súper interesante pues que se ponga en contacto con Vivian para poder documentar eso como ya Sí, mismo. total. Y lo otro es, esas empresas que vivieron durante tanto tiempo este racionamiento, ¿cuánto les costó? Ya no como un tema de análisis sectorial o de ciudad, sí, sino yo quisiera preguntarme cuántas de esas empresas efectivamente hoy tienen medido cuánto le costó la interrupción de su proceso productivo por cuenta de la crisis hídrica. Ahora, si yo estuviera en Bogotá, estuviera en el equipo de sostenibilidad o fuera la CEO, yo lo primero que diría es, vea, yo ya necesito un sistema de almacenamiento y reserva. Yo necesito una medición y monitoreo inteligente del consumo. Por favor, necesito unos sensores IoT, medidores automáticos, necesito un programa de recirculación y reuso interno del agua, necesito que meterle tecnología a mis equipos para que reduzcan el consumo por unidad producida. Necesitamos tener ya listo un plan de contingencia por si esto vuelve a suceder, que no me afecte la continuidad del negocio. Necesito diversificar mis fuentes de agua. Esto es algo que ya deberían estar haciendo las empresas en Bogotá, porque el cambio climático nos puede golpear de manera negativa o positiva. Negativa, y te voy a dar un ejemplo internacional. La sequía que está viviendo México. México además tiene un monitor súper sofisticado en términos de cambio climático, pero impresionante, que mide la sequía por cada población. ¿Tú sabes cuántos agricultores han perdido sus cultivos?
no hay trigo, no hay maíz, no hay cereales. Entonces, todas esas empresas que tenían ese tipo de cereales dentro de sus insumos para producir, no sé, sirup, para producir harina de maíz, lo que sea, pues ya no va a poder comprarlo al costo local, le toca importarlo. Y si le toca importarlo, miren toda la cadena, ¿no? De sobrecostos que se genera si no estaban preparados para esta situación. Ese es un caso negativo, ¿cierto? Ahora veamos un caso positivo. Y este me encanta porque tengo que decir que soy fan, soy adicta al café, soy fan de la Federación Nacional de Cafeteros, soy fan del trabajo que está haciendo Germán Bamón allá, amo Juan Valdés. Bueno, quien me sigue en LinkedIn se va a dar cuenta que yo todo el tiempo hablo de café. Aquí Y está él Carlos está, Andrés Osorio, que es egresado de nosotros, que trabaja también con café. mm, bueno, ya sabes, aquí tienes una mega fan y adicta al tema. Pues mira, el precio del café, y aquí me recuerdas el nombre de la persona que está. Carlos Andrés. Carlos Andrés, me corrige si incurre en una imprecisión. El precio del café se ha cotizado a unos valores increíbles este año en la bolsa, ¿cierto? Y además hemos podido exportar muchísimo más café. De hecho, históricamente ha sido de los mejores años de producción de café y de exportación de café y de mejor valor del café. ¿Mm? Pero esto, aparte de la gestión increíble, por supuesto, que están haciendo desde la Federación Nacional de Cafeteros y del trabajo también increíble de nuestros cafeteros en todo el país, también es el resultado de una situación climática. Y es que en Brasil no pudieron producir la misma cantidad de café por sequías. Entonces, nosotros estamos cubriendo, nosotros como colombianos, pues como producción colombiana de café, estamos cubriendo ese hueco que se está dejando en el mercado. Entonces, ojo, ahora, yo no sé, también le dejamos la pregunta a tu amigo experto, yo no sé qué tanto monitoreo o modelaje de escenarios están haciendo en Colombia para ver si estas buenas condiciones climáticas que nos han permitido tener estos resultados maravillosos, por cuánto tiempo se van a mantener o qué ejercicio de mitigación de riesgos vamos a tener que realizar para soportar una situación adversa en caso de que ello ocurriera. Genial, Carlos Andrés, lúcete, por favor. Entonces, cuéntanos si tienes la respuesta cuéntanos si tienes para poderte darte la voz, pero aquí también tenemos a Habib Hasbón, él es estudiante de la maestría en sostenibilidad y un súper duro, ultra curioso, y él nos pasa aquí en estos momentos una imagen del precio del café. Entonces, ahí van a ver. Y Carlos Andrés, precisamente aquí nos cuenta. Qué dice Carlos? Dice, el Centro de Investigación Científica de la Federación Nacional de Cafeteros realiza un monitoreo técnico y permanente sobre factores que afectan la producción, calidad y sostenibilidad del café, incluyendo el clima, plagas, variedades de suelos, cultivos y tecnologías de cultivo. Así, gracias, Carlos Andrés. Entonces estoy tranquila de que nuestro café va a seguir vendiéndose con todo y que no vamos a tener temas climáticos y que nos afecten la producción. No, pero Bueno, Carlos maravilla. Andrés, cuadra para que contacten a Y Sustainability para que hagan algo súper bacano. Ahorita me escribe Carlos. Bueno, entonces vamos acá en este rol de la prevención. Y es, ya sabemos que el principal desafío consiste en hacer la estimación rigurosa y verificable de esa pérdida potencial que estamos tratando de evitar. Es decir, que cuánto le costaría o cuánto le habría costado más bien a la organización o a la empresa si esa inversión preventiva no se hubiera realizado. Aquí les voy a dar varios ejemplos. Entonces, tenemos el caso de riesgo regulatorio ambiental, y es no atender, digamos, toda la legislación que te exige estudios ambientales, etcétera, etcétera, que te puede llevar a multas. Esa es la fácil, esa fue la que vimos al principio. ¿Estoy obligado o no? Sí, sí está obligado. Ah, bueno, invierta, hay que pagar eso, pues qué jartera, pero tocó pagarlo. La segunda es el riesgo operacional social. Oigan, esto no saben eh, cómo me toca, porque esto tiene todo que ver con territorio. Y es que en Colombia ha habido un aumento impresionante de la conflictividad social. De hecho, la Defensoría del Pueblo tiene una cifra de un aumento del 46% en el 2023. Entonces, esa conflictividad hace que haya parálisis de producción, mayores costos de seguridad, pérdida de la licencia social para operar.
Y es, digamos, la justificación, un ejemplo claro, más bien un ejemplo claro del ROI de la prevención es todo ese dinero que se invierte en el tema social en los territorios. ¿Ustedes saben cuánto invierte, por ejemplo, Ecopetrol en temas sociales? Es una cifra impresionante. ¿Por qué? Porque además uno ve la cifra y uno se queda impresionado, pero uno luego ve y dice, ok, pero si se para la producción 3 días, es 10 veces la cifra de todo lo que tú inviertes en todo un año. No, y espérate, esta no la vas a creer. Bueno, y si lo sabías, pero ¿tú sabes cuántas personas hay en Ecopetrol trabajando en sostenibilidad? Wow, no, no tengo la cifra exacta. Sé Más o que hice, menos. no Más o sé, menos, y les digo, es 250. muchísimo más. Wow. Escribo a alguien que se quiera arriesgar con algún número de cuántas personas tiene Ecopetrol trabajando. Bueno, les cuento, Ecopetrol tiene más de 1000 personas trabajando Wow. en Ecopetrol. Entonces, sí, o sea, es una cifra súper tenaz, súper tenaz. O sea, más de 1000 personas y están no solamente, no dentro de la unidad de sostenibilidad, pero están transversalizados, pero más de 1000 personas en temas de sostenibilidad en Ecopetrol. Yo tuve la oportunidad de trabajar como operadora en un territorio, dirigiendo como unos proyectos en territorio de Ecopetrol, justamente para mantener a las comunidades, digamos, contentas, a los niños, a las familias, etcétera, en puntos claves de operación de Ecopetrol. Y sé exactamente la cantidad de dinero que ellos, bueno, movían en ese momento. Y bueno, no solamente Ecopetrol, o sea, esto pasa, ni te digo también cuando estamos hablando de temas aquí locales, cuánto invierte EPM en temas de sostenibilidad y en temas sociales alrededor de Ituango. Esto también es un valor impresionante. O Son BIOS, o sea, billones, claro, BIOS, por ejemplo, que también es una empresa de agricultura y todas las mineroenergéticas. O sea, aquí tenemos ejemplos, si queremos ejemplos lo que quieras. buenísimos. O sea, también ese es otro tema que tenemos aquí, minería y sostenibilidad, porque hay unos casos espectaculares. Sí. Bueno, y nada, y también el riesgo de capital y de valoración es todo lo que tiene que ver con deterioro de activos, menor valoración accionaria, restricción de acceso de capital. También en minería, lo que hablábamos ahorita, pérdidas pueden ser de 2 o de hasta el 300% más del monto de la inversión si llega a haber una parálisis. Entonces, ya tenemos claro todos cuál es el ROI de la prevención. Vamos al siguiente. Y es el ROI de la disciplina financiera. ¿Qué tal el nombre que me inventé, Mario? Está buenísimo, El buenísimo, ROI buenísimo. del juicio. Y por favor, síganla en redes sociales. O sea, quien no la haya, o sea, está en LinkedIn como Vivian Puerta Guerra. Entonces, por favor, síganla, síganla para que ustedes tengan, porque además no es este día que se inventó en este momento. O sea, día a día se inventa alguna cosa y además con una rigurosidad en el estudio. Entonces, síganla, por favor. Gracias, María. Bueno, este ROI lo que dice es que la sostenibilidad bien gestionada, es decir, cuando hay una muy buena gobernanza, pues por supuesto se baja el riesgo y cuando baja el riesgo, baja el costo del dinero. Y aquí estamos hablando de este famoso WACC, que en 2 posts que hice, pues eso se enloqueció. LinkedIn llegó a más de 30.000 personas el tema del WACC y yo creo que por eso también hay muchos aquí conectados. Y es ¿qué es el WACC? Es el costo ponderado del capital, es decir, cuánto tiene que pagar una empresa para poder financiarse. Y al final, cuando estamos de gobernanza, hablando de gobernanza, ustedes saben que en tema de gobernanza también hay un tema de percepción, ¿no? La percepción del riesgo de impago. Es decir, qué tanto tú puedes demostrarle a esa banca o a esos inversores que estás siendo absolutamente juicioso con no solamente la medición, con los datos, con el seguimiento a todos estos indicadores de ESG, para que esa disciplina financiera, como justamente le estaba diciendo, te permita acceder a mejores tasas de interés o a financiarse con tasas preferenciales. Entonces, al final, el valor de la empresa es muy sensible a este costo de capital. Si uno reduce el costo de capital, se puede incrementar ese BPN, que es el valor presente neto. Lo vuelvo a traer. El BPN es la métrica que mide si las decisiones crean valor en el futuro. Entonces, este ROI te va a servir como insumo para poder calcular ese BPN. Ahora, vamos a hablar de los bonos linkeados a sostenibilidad.
Entonces ya dijimos que la disciplina reduce en la prima de riesgo, pero también una empresa puede acceder a bonos sostenibles, ¿cierto? Y voy a explicarles primero este término que se llama greenium. Es el ahorro que tú logras en la tasa de interés cuando está atado al cumplimiento de unos KPIs en el marco de estos bonos linkeados con sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, en un préstamo de 100 millones de dólares, el 0,20 te puedes ahorrar hasta $200.000 anuales. Entonces, estamos hablando de unas cifras que pueden ser interesantes. No sé, María, si tú tenías, me imagino, estoy segura que sí, más bien, que en Colombia, de la primera empresa que sacó unos bonos vinculados a sostenibilidad fue el Grupo Escala, la compañía de empaques. Pero también BBVA. Ah, bueno, Pero está, BBVA, sí, BBVA lo hizo este año. sí, sí, Y sí. Ah, bueno. ayer también sacaron unos Banco Santander. Bueno, y espérate, yo te chicaneo. Nuestra decana, Cristina Vélez Valencia, está en la junta directiva de BBVA. Así que chicaneo. Pero cuéntanos, por favor, de lo de Scala, por favor. Y no tenía ni idea, pero felicitaciones, Scala. Esta es la primera que se hizo en Colombia. Lo hicieron de mano del BID Invest. En el año 2021 emitieron el primer bono vinculado a sostenibilidad del país por 50.000 millones de pesos a 5 años. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es que este bono vinculado, a ver, aquí la sostenibilidad al final se convierte en una obligación contractual, porque si tú no cumples con lo que te comprometiste, la tasa de interés aumenta, pero si tú cumples, se te mantiene, digamos, la tasa que te genera, por supuesto, un mejor margen financiero. Entonces, en este caso, ¿a qué se comprometió esta compañía de empaques? Número uno, a optimizar el uso de materia prima y el índice de consumo energético. ¿Mm? ¿Eso que significaba? Obviamente un mayor consumo de energía fotovoltaica, perdón, y también que los equipos que ellos estuvieran usando tuvieron que hacer una inversión de equipos para que tuvieran menor consumo energético. También lo ataron a un crecimiento de portafolio de productos renovables. Y una parte que me encanta y es esta última, fomentar una cultura de la gestión adecuada de los recursos energéticos. Y me encanta porque tú sabes que yo, aparte de apasionada de la educación por la sostenibilidad, creo que cuando una empresa dice que la sostenibilidad es transversal en la organización, es básicamente cuando toda su gente sabe la estrategia, la conoce y hace parte de su cultura. Así que hayan metido esta cláusula de fomentar una cultura en la gestión adecuada de los recursos energéticos me pareció genial. Entonces, al final el KPI principal de este bono vinculado a sostenibilidad era la reducción del consumo de energía por material producido. Entonces, ahí les tengo ese dato. Miren al final cómo el juicio, ¿no? La disciplina financiera te lleva a que tengas una mucho menor tasa de interés. Entonces, yo por eso es que acá les hablo de gobernanza como driver de ese ROI. Les hablo de tres palancas, de la gobernanza sólida, transparencia ESG y del cumplimiento de metas. Cuando hablamos de gobernanza sólida, porque se reduce el riesgo de impago, genera más confianza, hay un WACC, recordemos que el WACC es el valor, el menor costo del capital, un WACC más bajo de acceso al capital, es decir, un mayor financiamiento. Transparencia SG facilita el financiamiento preferencial, el greenium, como en los bonos que acabamos de ver, y el cumplimiento de metas al final evita penalizaciones, es decir, ahorro real. Ahí está explicadito cómo funciona el de No, la disciplina financiera. no, 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 eso está pero de locos. Buenísimo. Oye, nos están pidiendo acá que o sea, les acabo de escribir aquí en el chat para las personas que quieran contratar a Vivian como speaker o como consultora, lo pueden buscar o en la página web Sustainability o en su página personal que es O en LinkedIn. vivianpuerta.com o en LinkedIn o también la pueden buscar en Instagram si quieren también seguir sus posts. Entonces, acá les dejo todos los datos en los comentarios, pero sigamos, Vivian, porque eso está, o sea, está buenísimo. Ya casi terminando porque yo sé que estamos juiciosos hasta las 6 de la tarde y sé que todo el Exacto, mundo tenemos tiene nuestra meta a las compromisos. 6 puntuales. Genial. Bueno, y el otro es el ROI de la innovación. Este me encanta.
Porque este, como les decía al principio, activa dos palancas. La reducción de los gastos operativos, que este es el que todos conocemos. Disminuir el consumo de energía, de agua, de materias primas, de residuos y implementar temas de economía circular. Son 10 R, señores, 10. O por lo menos hasta donde yo iba. Yo no sé si van en 11, pero lo último en que yo estaba, íbamos en 10 R de economía circular. Y segundo, la expansión de ingresos, es decir, generar unas nuevas líneas de negocios, productos regenerativos, servicios circulares, etcétera. Vamos a ver este pequeño video. Esto es una revolución. Esto es ingeniería puntera sin microchips, pero revolucionaria. A la izquierda, agricultura convencional. El omnipresente arado rompe la estructura del suelo. A la derecha, agricultura regenerativa. Tras la cosecha anterior se plantan 5 especies vegetales diseñadas para hacer el trabajo del tractor, del herbicida, del pesticida y del fertilizante. Una aporta nitrógeno al suelo, otra tiene raíces profundas que airean la tierra, otra atrae insectos que van a neutralizar las plagas después, y un ejército de lombrices airea y nutre la tierra. En lugar de arar se plancha con un rodillo y se planta directamente, sin romper la estructura del suelo, conservando el carbono y la funcionalidad biológica. La cubierta impide que crezcan otras hierbas y al descomponerse fertiliza el suelo. 3 meses después, este es el resultado. Un 30% menos de coste en trabajo, insumos y energía y un 10% más de producción. Según resultados del estudio que se está realizando aquí por la Universidad de Barcelona. Las imágenes hablan por sí solas. El suelo ha pasado de un 0,7% de materia orgánica con la agricultura convencional, muy cercano a los valores de tierras desérticas, a un 3,3%. Y la biodiversidad se ha disparado. Ni una lombriz, un suelo que se deshace y además ya vemos que no hay ni la mitad de humedad de lo que había en el otro suelo regenerativo. Este es el trabajo de Ernest Mas, de Berkant Fruits, agricultor y empresario que junto a su familia produce 30.000 kilos de verdura al día en sus 300 hectáreas de Tarragona, en las que lleva varios años usando 0 pesticidas. Sus pesticidas ahora son estos. Flores intercaladas en todos los cultivos, hoteles para insectos y arbustos y árboles autóctonos en los márgenes. Ha descubierto que la biodiversidad es la forma más efectiva y económica de evitar plagas. Y sus únicos fertilizantes son ahora los residuos forestales y agrarios que composta él mismo, enriqueciendo el suelo. Aquí en esta finca estamos probando 2 modelos totalmente diferentes. Este de aquí es el que estábamos haciendo hasta ahora, donde labrábamos y además le poníamos plástico de acolchado. Y en este lado de aquí hemos puesto una cubierta vegetal y fíjate cómo está. Casi es el doble. Ciencia y biodiversidad como tecnología punta e innovación. Por cada 1% más de materia orgánica, el suelo retiene 180.000 litros de agua extra por hectárea. Se evita la erosión ante inundaciones y se capturan toneladas de carbono. ¿Qué tal, ah? No, qué nota, qué nota. ¿Cómo será eso de los hoteles para insectos? O sea, y hay cantidad de cosas que, no, genial. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Yo he proyecto? visto, Ah, ese video es de Hope, que ajá. también te lo puedo pasar, pero además les traje dos cosas. Está ese video de Hope y también está este estudio del BCG. Entonces, por si Qué dicen, bueno. ay, no, es que de pronto en el video, no, 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 no. Tenemos a una de las más grandes consultoras del mundo hablando del ROI de la innovación en agricultura regenerativa. Y este es un estudio del 2023. Entonces, básicamente lo que dice es lo siguiente. Espérate acá. Uno, hay una rentabilidad superior porque lograron un ROI de entre el 15 y el 25% comparado con los sistemas convencionales. En condiciones óptimas, la rentabilidad llegó a ser hasta de 120% mayor que los modelos tradicionales de agricultura. Ahora, la reducción de los costos operativos. Hubo menor gasto en fertilizantes, del menos 20 al menos 40, en pesticidas, del menos 30 al menos 60, ahorro en combustible y horas de maquinaria porque se hace menor labranza, del menos 15, se genera mayor resiliencia ante los eventos climáticos, reduciendo pérdidas de productividad hasta de menos 10 años en casos de sequía. Y por último, acá, obviamente hay nuevas fuentes de ingresos porque accedes a mercados premium, contratos diferenciados por carbono, te puede generar pago por captura de carbono, hay incrementos de rendimientos en el mediano plazo. Entonces también dicen, ojo, que aquí también es importante hacer esta pequeña aclaración. No es que esto lo van a conseguir al día siguiente. La transición de la agricultura tradicional a la agricultura regenerativa tiene desafíos y costos iniciales.
que se demora entre 3 y 5 años, pero una vez el modelo se estabiliza, los beneficios superan ampliamente la inversión. Entonces, este es un ejemplo en los que la sostenibilidad definitivamente te mueve la aguja financiera. ¿Mm? Ahora, en Colombia, este es un caso, pero sé que podría traer muchos más. No tengo amigos en familia, también quiero decirlo. No sé si tengas, María, tú que tienes a todo el mundo aquí en Y el es chat. genial, o sea, ven, espérate, además, Essity, que son los dueños de familia, tiene una cantidad de prácticas súper espectaculares. Hay una investigación que se está haciendo de multinacionales europeas responsables y Essity es una, pues, de esas, pero esto viene, pues, de una trayectoria desde que familia era paisa 100%. Bueno, entonces aquí es simplemente por traerles un ejemplo de cómo se activa este ROI de la innovación por ambas palancas financieras, por los ingresos adicionales y por los ahorros operativos. Entonces, ellos lanzaron la línea Familia Green desarrollada 100% en Colombia, productos elaborados a partir de fibras recicladas, certificadas. Obviamente implementaron un modelo circular en sus plantas de producción, reutilizan el 94% de los residuos, reducen su huella de carbono hasta un 26%, incorporaron más de 35 toneladas de plástico reciclado en empaques durante el 2023, tienen menor consumo de agua y energía en estas líneas de fabricación. Entonces, al final aquí ustedes se dan cuenta, todo lo que les vengo diciendo, los ingresos, digamos, los ahorros operativos que se dan por estas eficiencias y los ingresos adicionales por una nueva línea de negocios. Y como les digo, este no es el único caso. En Colombia hay muchas empresas que ya han tenido o que surgen además con unos objetos sociales absolutamente enfocados en sostenibilidad o que comienzan a trabajar líneas de negocios especialmente para atender este nicho. Entonces, en este orden de ideas, esta arquitectura de valor resiliente protege, optimiza y genera un valor financiero real. Entonces, este cuadrito de acá, para quien le quiera tomar foto o algo, entonces como el resumen, tenemos 3 palancas, que es el ROI de la prevención, que te evita pérdidas futuras y te protege el flujo de caja y ese valor contable. El ROI de la disciplina financiera, que te reduce el costo del capital y te mejora tu acceso a crédito e inversión. Y el ROI de la innovación, que te crea ingresos y eficiencias, perdón, y eso es lo que te permite aumentar el valor futuro de la empresa. Hay 2 cositas que no quiero dejar pasar. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo y tiene que ver con esto. Ojo, que todas estas cosas son posibles si hay data y hay medición. Entonces, el tema de la disciplina funciona transversal. Entonces, también la tecnología funciona como un habilitador de transparencia, porque sin datos confiables no hay sostenibilidad creíble. Y sin trazabilidad, pues no hay un ROI que podamos demostrar. Entonces, yo sé que esto implica un nivel de madurez amplio para las empresas, pero no lo podía dejar por fuera. Entonces, hoy ya hay muchas cosas de inteligencia artificial, de big data, automatización de procesos, generación de modelos predictivos de riesgo climático, social, reputacional, en fin, donde se integran métricas sostenibles en el análisis financiero. Y también está el ejercicio de blockchain y trazabilidad, que aquí me gusta decirle que es de la confianza declarada a la confianza verificada. Una de las cosas de las cuales hablo mucho este año tiene que ver con la coherencia, ¿no? Es que con eso que estamos nosotros comunicando a los terceros y a los diferentes grupos de interés sea real. En todo lo que tiene que ver con reportar emisiones de alcance 3, certificar circularidad, origen responsable y reducir el riesgo de greenwashing, funciona muy bien todos estos temas de datos, blockchain y trazabilidad. Mi querida María, estoy a 2 minutos y cierro con esta frase, y es que la triada del ROI no es una métrica final, es el mecanismo de gestión que te optimiza esas variables del BPN, que es el valor presente neto. El BPN no te mide proyectos, pero sí te mide, la idea no es que te mida proyectos, sino que mida si las decisiones que tomamos hoy te están creando valor en el futuro. Pues, mi querida Vivian Puerta, pues yo voy aquí, pues me imagino que las personas están aplaudiéndote en tu casa, pero
gracias por esta generosa presentación, está buenísima, mil gracias por todos estos aprendizajes, genial. Y además, pues me voy a permitir hacer un gancho tanto a Vivian, bueno, hoy les pasé los datos de Vivian, pero tanto a Vivian como la maestría, quienes quieran seguir, darle doble clic a alguno de los temas que está diciendo Vivian y recoger datos primarios y hacer su investigación, Vivian puede ser su directora de trabajo de grado de la maestría en sostenibilidad. Entonces, también anímense porque hay unos temas súper interesantes. Ya vieron que ella es La educación amante para el del desarrollo sostenible. conocimiento, de todo, pues y de compartir. Así que mil gracias. No, Vivian, esto está genial. Por favor, quienes tengan preguntas, debemos de cerrar, pero quienes tengan preguntas, por favor, hágansela en redes sociales. Háganselas en Estoy a LinkedIn. sus órdenes. Claro, hagan el LinkedIn y por favor también quienes quieran contratarla como speaker, pues ustedes ya vieron lo súper maravillosa que es, si la quieren como consultora, ultra genial. Entonces acá por favor síganla por favor y un abrazo a todos. Gracias por todos esos mensajes, qué lindos, mira los mensajes que nos están llegando, María. Pero están preciosos, o sea, preciosos. Muchas gracias, encantadísima de estar aquí. Gracias por invitarme, me disfruto muchísimo estos espacios. Mira, hasta una entrevista me acaba de salir acá. Pero total, o sea, hay entrevistas, hay clientes, hay fans, entonces hay estudiantes, así que súper bien. Chévere. Bueno, chao, Bueno, chao. nos vemos. Gracias, Nos vemos gracias. Mil pronto. gracias. Cuídate, gracias, Gracias a Chaito. ti.